Si me permite, vamos. Ahí, si me permite, bueno, en este caso, como hablando ya nada más que a título personal, a mí me resulta de muy difícil comprensión eso que tú explicas y que yo sé que eso es así. Yo no sé, yo no puedo tener comprarme un tanque de guerra, después querer ir por la calle y pedir que me lo aseguren a todo riesgo. O sea, y desgraciadamente yo creo que eso tiene muy difícil comprensión y muy difícil empaque, cómo se puede tener una casa escriturada. Es decir, entiendo las palabras, pero lo que no entiendo es el razonamiento. Es decir, si Endesa pone luz, yo creo que Endesa debería decir, bueno, ¿y esta es una casa legal? Porque si no, no le pongo luz. Desde el año 2003, entrada en vigor de la LOA, Endesa debería preguntar si una edificación tiene licencia de ocupación. ¿Por qué no lo han hecho? Habrá que preguntarle a Endesa. Pero no, hombre, evidentemente. Eso no es una novedad. Una sentencia judicial ha obligado a Endesa a hacerlo, pero debería haberlo empezado a hacer desde que entró en vigor la LOA. Eso, ¿por qué tiene electricidad esa edificación? Pues a lo mejor por lo mismo que tiene escritura. Habría que hablar con... Pero ahí voy. Es decir, yo creo que también todo esto, a mí un poco me da la sensación de que ahora mismo estamos haciendo la separación de basura en cada uno de los contenedores, pero estamos como empezando a decir, bueno, mira, vamos a ir al vertedero y a partir de ahí, que está toda la basura junta, vamos a tirar aquí un poquito el papel, aquí un poquito el plástico y aquí un poquito el vidrio. Es decir, no se puede ir al vertedero cuando ya está todo mezclado. Es decir, un poco, claro, evidentemente la situación que hay es esa, ¿no? Ahora mismo hay que separar las basuras del vertedero que está todo mezclado. Esa es un poquito la reflexión que yo hago, vamos, la que me vengo haciendo y las preguntas que le hice yo justamente también al abogado que vino a la primera charla, que entonces decíamos, bueno, pero ¿cómo se puede tener una escritura en una casa y que eso no tenga carta de ciudadanía? Bueno, y es así, se puede tener una escritura en una casa, pero lo que tenga usted es un IBI y paga un IBI, pero lo que sepa usted es que usted no tiene una casa, usted tiene un ilegal ahí con un montón de ladrillos. Es un poco de difícil comprensión. Turno de preguntas. Otra vez lo que estás diciendo, es que estamos adocenados. Estamos adocenados. Nadie se mueve. Todo el mundo en su casa sentado con el mando. ¡Plac! Y bueno, ahora llega la hora de moverse. Y es que hay que moverse, señores. Hay que moverse. Hay que moverse. Bueno, si no, nos la van a dar todas en el mismo lado. Vale, muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, dime. Aquí, Pedro. Buenas noches. Quería consultar, el ayuntamiento efectivamente dará el certificado, dará la licencia de ocupación o de utilización en función de lo que estemos tratando. En ese momento el ayuntamiento pasará unas tasas, como es natural. ¿Será momento también de cargar esa edificación con el ICIO, que en su momento no pagó porque no solicitó licencia, o de un impuesto equivalente a ese? ¿El decreto habla algo al respecto? Sí, se habla de el pago por equivalencia. O sea que hay un principio de la disciplina urbanística que dice que no se puede obtener un beneficio habiendo cometido una ilegalidad. Entonces, en teoría, habría que pagar lo mismo que si la edificación se hubiera hecho en un procedimiento legal. Ya, ¿cuánto ya entra? Eso ahí quizás sí hay ya un poco más de margen político, pero sí que debería, al final del procedimiento, si la edificación está en un asentamiento, debería parecerse a una edificación de suelo urbanizable, y si está aislada, pues a una edificación que se construyó con su licencia, su ICIO, etcétera. Mayor o menos coste, sí, claro. Debería ser así, claro. Sí, yo, a lo mejor Pedro también. Yo repito que cada uno que quiera hablar, que también puede decir a quién le quiere hacer la pregunta, cuál de los dos o a los dos, vamos. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, bueno, a mí me gustaría hacer dos valoraciones. Por una parte la política y por otra parte la técnica.
quiero dar un poco mi apoyo a Pedro porque él es técnico y yo sé de buena tinta de que es bastante buen técnico y como es lógico no tiene ni culpa ni tiene responsabilidad en ningún tipo de leyes que se hagan, sobre todo de Sevilla, porque el delegado provincial, Enrique Benítez, que se va a sentar ahí, tampoco es que tenga una responsabilidad directa sobre las leyes que se legislan, sobre todo a partir de la Junta de Andalucía desde Sevilla, porque el principal problema que tenemos en el suelo urbanizable en Coín, y bueno, en toda Andalucía, pero principalmente en Málaga, es porque la LOUA, se hizo pensando más en la orografía del terreno y los latifundios que había en la zona de Córdoba, de Sevilla y demás, y no se pensó en las características que teníamos aquí, sobre todo en la zona hablemos del caso de Coín, en la que son minifundios de 3.000, de 6.000, 9.000 metros cuadrados. Por lo tanto, ese es el primer problema que tenemos aquí, principalmente en Coín. Después, la valoración política es que esto se está vendiendo en todos los medios de comunicación, de que se van a legalizar 300.000 viviendas en Andalucía, que esto va a ser la solución, que qué tal, que cual, igual, que esto es la panacea. Evidentemente, esto no es ni muchísimo menos la legalización de nada. Regularización, bueno, se podría llamar regularización, pero en ningún momento legalización. Esa es la valoración política que quiero hacer. En contestación a, lo de Endesa, me voy a saltar un poco. Endesa principalmente, lo digo porque me lo encuentro todos los días, desgraciadamente, en la oficina, daban los contratos de suministro eléctrico principalmente porque llegaban con una licencia de obra. Se les daba un contrato de suministro eléctrico de obra. El único problema o el único delito, en el sentido bueno de la palabra, digamos, era que Endesa, cuando pasaba 2, 3 o 4 años, depende el tiempo máximo, cuando se extinguía la licencia de obra, no iba a cortar el suministro eléctrico. ¿Qué es lo que pasa? Que Endesa ha empezado a cortar, ya no solo por la sentencia, sino porque en el Reglamento de Disciplina Urbanística, que sacó en el año 2010 la Junta de Andalucía, que endurecía aún más las penas por los delitos urbanísticos, también obligaba a las compañías suministradoras a que cortara tanto la luz como el agua a todas estas edificaciones. En este caso, si tenían el suministro de obra, tienen que cortar a la fuerza porque no le podíamos dar licencia de primera ocupación. Después, en relación a lo que es la inspección de las edificaciones, no solo corresponde desde que se lo LOUA a los ayuntamientos. Es más, principalmente le correspondía la inspección, o sea, la parte inspectora al SEPRONA, que es el primer responsable de la vigilancia en el tema de disciplina urbanística, que depende de la Junta de Andalucía en este caso. A partir del año 2010, desde que se aprobó el Reglamento de Disciplina Urbanística, es cuando se otorga más claramente la vigilancia a los ayuntamientos, pero siempre paralelamente con el SEPRONA. En ningún momento se ha quedado solo el ayuntamiento a nivel de inspección urbanística, siempre con el SEPRONA. Por lo tanto, también es responsable desde primera hora la Junta de Andalucía en esto. Y entre otras cosas, tiene bastante más medios para inspeccionar y bastante más medios económicos para poner vigilantes y poder inspeccionar el tema de disciplina urbanística. Después, por otro lado, a mí me gustaría comentar que esto tampoco es tan fácil. No sé si me va a permitir que me alargue un poquito más, pero me gustaría hacer una valoración dentro de lo que es mi día a día, que creo que es bastante importante. Según el artículo 4 de este nuevo decreto que estamos hoy debatiendo, obliga en primer lugar al ayuntamiento a la identificación de los asentamientos urbanísticos de los ámbitos de hábitat rural diseminado. Es decir, hay que hacer un análisis exhaustivo de todas las edificaciones que hay en todo el término municipal y después, o mediante una modificación del plan general, o mediante un plan general nuevo, o mediante lo que hemos comentado, un avance de planeamiento, se podrían llegar de alguna manera a identificar estos tipos de asentamientos urbanísticos, asentamientos, diseminados aislados y demás. El problema va a estar en lo siguiente: una vez que llegue eso a la Junta de Andalucía, nosotros desde el ayuntamiento, y esa ya es mi pregunta más técnica, ¿eso vale con un simple planito donde nosotros digamos esto es un asentamiento, esto es diseminado y esto es tal? ¿O después habrá que presentar un informe favorable de medio ambiente, de carretera, de agencia andaluzada del agua, etcétera? Porque al final vamos a llegar a un procedimiento interminable y que nosotros no nos podamos poder dar un certificado de asimilación fuera de ordenación hasta que pase meses, 1 año, 2 años, lo que sea, porque todos sabemos que una modificación de elementos, mínimo 1 año, año y medio se nos va, como muy poco. Después, ¿qué más? Tenía que comentar también otra cosa. Por ejemplo, cuando tenemos, aparte de todo esto, una vez que identifiquemos y podamos dar el certificado de asimilación fuera de ordenación a todas estas viviendas, que nunca serán legales, porque de hecho también viene
que viene un apartado en este decreto en el que dice, en cuanto a las edificaciones en estado de asimilación de fuera de ordenación, que estas son las edificaciones que tienen, bueno, que se han hecho sin licencia urbanística, evidentemente, y que tienen más de 4 años y son posteriores al año 75, dice, se siguen manteniendo su situación jurídica de ilegalidad. O sea, en ningún momento se legaliza. Bueno, yo sé que tú lo has dicho bien, pero como vuelvo a decir lo que he dicho al principio, que como se está vendiendo en todos los medios de comunicación, valoración política, de que se van a legalizar las viviendas, esto es mentira. En consecuencia, su reconocimiento o tolerancia por la Administración será sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir su titular, como vengo diciendo. Serían siendo ilegales. Regularizables, se le puede dar un certificado, pero siguen siendo ilegales. Las viviendas que se construyeron antes del año 75 y que no se ajustan a la ordenación vigente, tampoco se le puede dar la primera ocupación. Se le da un certificado de fuera de ordenación, pero tampoco se le puede dar la primera ocupación. Estamos hablando de viviendas que tienen más de 35 o 40 años, que tampoco estamos hablando que son... Cada uno se ha caído del guindo hace 2 años y se ha hecho una casa en el campo, que tienen más de 40 años. Y después, las edificaciones que tienen menos de 4 años tampoco se legalizan. Evidentemente, continúan con su expediente sancionador, que hay que abrírselo como es lógico, y su expediente de restablecimiento. Ya te digo, entonces tampoco tenemos... no es que no entendemos la valoración que están haciendo de las legalizaciones, tampoco lo terminamos de entender porque en ningún momento se legaliza. Y después hay otra cosa que bien ha comentado Pedro, que nos ha dejado un poco fuera de juego, porque este decreto salió el día 30 de enero, en el que dice, bueno, que eso, que si los asentamientos, que si tal, se va a que la prescripción, como marca la LOA, Reglamento Disciplinario Urbanística y demás, es a los 4 años, y ahora nos encontramos 8 días después, hoy, 8 de febrero de 2011, que sale una nueva modificación de la LOA, en el que dice ahora que donde antes prescribía 4 años, ahora prescribe 6. Por lo tanto, todas las cantidades de certificados de antigüedad que decía, porque aquí más de uno se lo habrá encontrado, que ha llegado un arquitecto y le ha dicho, tú me das un certificado de antigüedad de más de 4 años que yo llego al ayuntamiento y me la pone como, bueno, no me la pone. Ya sé que está en asimilación fuera de ordenación y por lo tanto el expediente sancionador no me lo abre. Pues a partir de ahora, ¿qué pasa? Que el que me ha venido con un certificado de antigüedad de más de 4 años, tengo que inspeccionárselo porque a lo mejor tiene 5 años. O van a tener que ir otra vez al arquitecto a que le diga, no, ahora un certificado de antigüedad de más de 6 años. Porque es que ya el de 4 no me vale, porque si tiene 5 y medio, todavía le puedo abrir el expediente de sancionador y el expediente de restablecimiento. Entonces, al final es que se está legislando de una manera que es que estamos locos, porque ¿quién te dice a ti? Porque esto salió el día 30 de enero. El día 8, hoy, sale una ley que modifica de 4 a 6. ¿Y quién te dice a ti que dentro de un mes no te dice que son 12 años? O 8, o 10. La manera de legislar no es muy coherente. Ya lo hemos visto en los últimos 8 años a nivel nacional y así estamos donde estamos con los 5.200.000 parados. Entonces, yo desde el ayuntamiento quiero decir que a día de hoy nosotros como ayuntamiento no podríamos dar el certificado de asimilación fuera de ordenación, mientras tanto no nos autorice o nos dé por el visto bueno la Junta de Andalucía en esa modificación o avance de planeamiento y que identifiquemos los distintos asentamientos de todo Coín. Eso es lo primero. O sea que mañana no se va a poder dar, bueno, mañana o el mes que viene, no se va a poder dar ese certificado. Tampoco se van a poder legalizar definitivamente las edificaciones, si bien es cierto se va a poder dar ese certificado que va a permitir tener los servicios de luz, agua y demás. Pero en realidad tampoco va a solucionar esto una cosa al otro mundo. Si es verdad que es obligatorio por parte de todos los propietarios intentar regularizarla, y en el caso de que alguien no vaya a regularizarla, el ayuntamiento tiene obligación de identificar el que no haya ido a regularizarla y evidentemente obligarle a que vaya al ayuntamiento a solicitarlo. Así que bueno, simplemente era para eso. Creo que no se lo habré podido aclarar, pero lo he intentado lo mejor posible. Muchas gracias. De verdad que mucho. Francisco, muy aclaradora tu intervención, es muy aclaradora. Venga, le paso la palabra aquí a Pedro. Bueno, yo le voy a contestar a la parte técnica, no a la política. Intentar un poco aclarar el trámite que preocupa al ayuntamiento. Se está haciendo unas normas directoras que va a concretar ese trámite. En principio, es cierto que hace falta una labor previa, que es elaborar un avance. El avance no hay que confundirlo con una tramitación de planeamiento general que precisa de todos los informes sectoriales. O sea, el avance es un documento sencillo
que la Junta va a tener un plazo de 2 meses para informarlo y que, por lo tanto, en principio, tal como está planteado, pues va a ser una tramitación ágil. Ese avance lo único que va a tener es una planimetría. Digo, a falta de estas normas que se van a concretar, en principio básicamente va a ser una planimetría donde se delimiten asentamientos y por, digamos, exclusión, lo que no sean asentamientos, pues pasan a ser viviendas aisladas. A partir de ese momento ya se puede iniciar el trámite de asimilación a fuera de ordenación. Lógicamente, esto también se puede tramitar a través de un plan general. Entonces ya sí que sería preceptivo todos los informes sectoriales, ¿no? En cuanto a la situación de ilegalidad, hay que tener en cuenta que esto es un reglamento y no es una ley. O sea, esto no modifica la ley. La ley que había es la que sigue vigente. Ha habido alguna intervención en el sentido de modificar esa ley y permitir la vuelta al campo, otro tipo de regulación que no es la que tenemos. Entonces, en ese sentido, el decreto por sí mismo no puede, legalizar algo que está en contra de la legalidad. Entonces, por eso distingue entre licencia de ocupación y reconocimiento. O sea, cuando una vivienda es ilegal, pues bueno, lo sigue siendo, únicamente que se le reconoce esa situación de que ha prescrito. Y a efectos prácticos, pues ¿qué supone? Pues supone que puede tener derecho a una serie de obras, de licencias de obras, y puede tener derecho a esos servicios, ¿no? Las viviendas de anteriores al año 75, depende de la situación. Si son viviendas que se ajustan a la normativa actual, sí que podrían tener licencia de primera ocupación. Si no se ajustaran a la normativa actual, bueno, estarían en situación de fuera de ordenación, pero bueno, igualmente pues sería una situación, podrían tener licencias de obra y servicios. Lo de los 4 años, el decreto no habla de 4 años, los 4 años vienen de la LOA, entonces la LOA es la que se modifica y de 4 pasa a 6. Eso es algo que así el Parlamento lo ha aprobado. Y bueno, pues habrá que ver un poco cómo se aplica. En principio, entendemos que esos 6 años será a partir de que entre en vigor y entiendo, habría que ver las transitorias, pero entiendo que no afectará a edificaciones anteriores. O sea que... Hoy me he empezado a leer la modificación de la LOA, entonces a las transitorias no he llegado, pero yo me imagino que se aplicará un régimen transitorio. No tiene sentido alguien que está que puede estar a punto de terminar el procedimiento para que se le declare la edificación como asimilada fuera de ordenación, porque también hay edificaciones asimilables a fuera de ordenación en suelo urbano y se están tramitando ya, y no tendría mucho sentido ahora aplicarle a esas edificaciones un plazo de 6 años. La legislación normalmente no tiene carácter retroactivo, entonces yo dudo de que a expedientes ya en tramitación o incluso edificaciones ya existentes se le aplique lo de los 6 años, pero bueno, eso lo tendrán que decir los abogados, y que son los que aplican la ley, ¿no? Y luego, yo no sé qué dicen los políticos, pero yo no he leído en ninguna parte del decreto que el decreto legalice edificaciones. En la exposición de motivos, leo textualmente: el presente decreto tiene como objetivo principal clarificar el régimen aplicable a las distintas situaciones en que se encuentran las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, estableciendo los requisitos esenciales para su reconocimiento por el ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico. Aquí no se está hablando de legalizar nada. Habrá edificaciones que al final del procedimiento obtengan una licencia de ocupación, con lo cual, si no se le quiere llamar legalizado, pues hoy se parece bastante.
Y habrá edificaciones que si llenen 3 años y se le abre un expediente, oye, es que también parece que quien ha edificado en suelo no urbanizable, no sé, parece como que el suelo no urbanizable pertenece a otro país o está regulado por otra ley o viene de otro mundo. Yo construí mi vivienda en la calle Los Morales y pagué 4.000 euros de licencia, tengo 100 metros cuadrados de solar, me sometí a una legislación, he cumplido una ordenanza, pagué 1.200 euros de primera ocupación y entonces tengo una vivienda de 124 metros construida. Alguien que se hace 300 metros en una parcela de 5.000, ¿por qué está exento de aplicársele la ley? No, nunca lo he entendido. Entonces, que si hace 2 años que empezó a edificarla y le pilla el Seprona o le abre un expediente la policía, aquí en Carratraca o donde sea, oiga, pues están pillados. Es que hay una legislación que cumplir. Es que ahora parece que el responsable de los desmanes del suelo no urbanizable no se sabe muy bien quién, pero es que cada uno ha construido sus viviendas. Entonces, bueno, los políticos tendrán una responsabilidad, pero que cada uno ha hecho la suya, ¿eh? Que no se olvide eso tampoco. Es que el problema, por ejemplo, no está en si... Buenas noches. El problema no está en si tú has cumplido la legislación, me parece estupendo. El problema es cuando 2 hechos ilegales se castiga de diferentes formas. Porque yo puedo, por ejemplo, decir mi caso. A mí se me cae la cara cuando yo veo una persona, porque han transcurrido 4 años, que ya no tiene problema ninguno, ha hecho la misma situación que yo, a mí se me castiga el doble y más duramente, y a esta persona se le da la palmadita en la espalda. Eso es lo que a mí me parece injusto. No parece, eso es injusto. Eso es injusto. Yo ya no sé. Porque si yo no discuto, ahí no entro. yo no discuto en ese sentido. En ese sentido, si has cumplido con la ordenación, has cumplido la ley, perfectamente, yo te aplaudo. Y si yo la he incumplido, que se me castigue. Ahí no hay problema ninguno. El problema es cuando hay 2 situaciones iguales, o vives en un partido donde hay 30 casas alrededor de ti, a ti se te castiga y a las demás se le da la palmadita en la espalda. ¿Qué es lo que me parece a mí? Igual estoy hablando desde mi incultura, porque ni ser decreto ni nada de nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que es el problema real de ahora. Las casas que ya llevan 4 años y que ya han prescrito no tienen problema ninguno. Vale, que se le puede regularizar bien, pero ese no es el problema. El problema es los que estamos entre medias, que no hay solución ninguna. Absolutamente solución ninguna. O sea, tenemos que agachar la cabeza, estamos amordazados, porque nadie, una administración por otra, se le pide ayuda, tal, pero todos al fin y al cabo es uno por otro y la casa sin barrer. O sea, aguántate con tu situación, te has equivocado y te han pillado. Mire usted, me han pillado, sí, y voy a asumir mi culpa, y lo voy a pagar seguramente, pero es que esta persona de al lado, yo lo sé, que igual esta persona no se le va a perjudicar ni nada de esto, ni yo pretendo que se le perjudique, pero si se ha equivocado igual que yo, que la ley es igual para todos, pienso yo. Y piensa muy bien. No, está claro. Entonces, claro, Está claro. ¿qué solución sería? Pues vale, pues tener este problema y tratar una regularización general, a partir de ahora. Que es el gran problema, que no solo en Andalucía, sino yo he podido comprobar en otras muchas comunidades, pero vamos, Eso, no es el tema. Como dice No es el Pedro, eso sería incumplir con la ley, porque el decreto no puede autorizar algo que contradiga la ley. Si hay una constancia de que la edificación no ha prescrito, es que hay una obligación de cumplir con la ley y sancionarla. No, efectivamente entiendo que será subsidiario el decreto a la ley. Claro. Es que el problema no está en el decreto, está en la ley. Pero sigue siendo igual de ilegal que mi situación, esta persona. O sea, quiero decir, no sé si me explico con claridad. Sí, se entiende. Entonces, yo estoy de acuerdo, que todo el mundo debería entrar por el mismo. Yo pienso que no sé si es el pensar general un poco de todo, o igual estoy haciendo un poco mío esta reflexión, de que es una situación
que es muy injusta en este sentido por lo mismo, porque no se mide con el mismo baremo. Entonces es una situación de impotencia, porque yo quiero una casita de recreo donde yo me pueda ir con mis padres, con mis hijos, con mis amigos, me pueda comer una paellita como se ha hecho siempre, que yo no voy a lucrarme con eso, Y luego vemos cómo hay proyectos de campos de golf, hay proyectos de urbanización, porque sin ir más lejos, tenemos aquí el centro La Cañada, que está en una zona ilegal, sin embargo, ahí nadie toca, porque nos da dinero, nos da lo que sea. Bueno, es una reflexión mía, que es un poco la situación de impotencia que tenemos, de que en esta situación se le da una palmadita en la espalda y yo que estoy en la misma situación, a mí se me castiga. Entonces, un poco, nada más. Bueno, vale. Pedro, aquí Alberto. Una desidia por parte de la administración, que es como el maestro que permite que el alumno haga lo que le parezca, ciertamente, pero sí, puede ser injusto, puede serlo, pero también había una complicidad del vecino que no ha denunciado la ilegalidad que ha cometido su vecino. Es que no es mi competencia. Bueno, eso de que no es tu competencia, yo no lo tengo tan claro. Y segundo, que te comprendo, pero aquellos que hemos sido más tontos todavía, o sea, los que todavía no hemos construido y tenemos la parcelita, es decir, los que no nos apuntamos los primeros a ser los listos y tampoco vimos, hostia, este hombre ha sido muy listo, me voy a apuntar, que yo también quiero tomarme una paella. Eso tampoco, ¿no? Es decir, ¿por qué hacemos borrón y cuenta nueva ahora? Bueno, ¿alguien más? Sí, por favor. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar, me da igual quién me responda. El decreto habla de las edificaciones existentes, pero eso no quiere decir que no se vayan a hacer nuevas edificaciones en suelo no urbanizable. Ahí está la casa de Alberto. Ahí está tu paellita. Este decreto quiere decir que se va a hacer un inventario de todo lo que hay hasta el momento y lo que no esté dentro de eso, lo que no haya prescrito se va a sancionar. O puede ocurrir que yo no tengo nada hecho, lo hago ahora, pasan 6 años y entonces estamos en la misma situación. Habrá que hacer otro decreto, ¿no?, en el que mi casa se pueda asimilar afuera de ordenación. Es así, ¿no? No quiere decir que por hacer algo ilegal el ayuntamiento esté obligado a hacer un inventario o lo va a perseguir con inspectores o con... Va a ser lo mismo que hay ahora mismo. Es decir, tú lo haces, si no te pillan, en vez de 4 años serán 6, pero si no te pillan, pues vuelves a tenerlo asimilado al... Es así lo que... Vale. Y cuando llegue el hijo, le dieron la mitad, ¿vale? Paco, no. Luego. Vamos, no debe ocurrir. Esa situación no debe ocurrir. Efectivamente ha ocurrido, lo que pasa es que ya los jueces están imputando a alcalde. El delito es prevaricación por omisión. O sea, consentir que se hagan obras ilegales sin cumplir con la obligación que se tiene de iniciar expedientes y de restaurar el orden urbanístico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los ayuntamientos van a intentar que no se produzca esa situación. Si por lo que fuera se produce, pues bueno, habrá personas que no han actuado como debían y pueden ser objeto de delito, ¿no?
En el caso de la reforma, una edificación que obtengamos el asimilado al régimen fuera de ordenación, supuestamente esa vivienda ya va a tener su o licencia de ocupación o de uso, y entonces